ya en la parte final de nuestra serie Diferente. Y para los que nos están acompañando por primera vez, lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo es ver principios de la palabra de Dios desde la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, de cómo Dios espera y de cómo Dios quiere que seamos diferentes. Vimos de ser diferentes, con una fe diferente en las pruebas, vimos de ser diferente en una cultura incrédula, ser diferentes valores en una cultura incrédula, diferente en un mundo oscuro, y hoy vamos a ver diferente perspectiva en la persecución. La verdad es que Pedro escribió muy directo. Fue muy directo al escribir y él dijo una y otra vez, si ustedes lo ven una y otra vez, ustedes están llamados a ser diferente. Dijo, este no es su mundo, este no es su hogar, ustedes no son ciudadanos de este país, no son ciudadanos de esta tierra, nuestra ciudadanía está con Dios en los cielos. Si eres un seguidor de Jesús, estás llamado a ser apartado para Dios, apartado del mal y apartado para Dios. Estás llamado a ser diferente, estás llamado a ser santo, como Dios es santo. Amén. Yo quiero presentarles lo que tal vez o posiblemente va a ser el mensaje más, escuchen bien, alentador que nunca habían querido escuchar. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, les voy a presentar. ¿Por qué? Porque les voy a decir qué es lo que Jesús nunca prometió. Jesús, escuchen bien, nunca prometió, no lo van a ver, no está en un versículo bíblico, que nunca prometió que vamos a ser ricos. Eso no es cierto, no lo prometió. Jesús nunca prometió, disculpen, escuchen esto, que nunca te iban a romper el corazón. Jesús nunca prometió que no iba a llover cuando salieras de vacaciones, que nunca reprobarías un examen. Jesús nunca prometió que no vamos a tener malas noticias. Dijo que íbamos a enfrentar pruebas. Dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confía, Dios vencido este mundo. Déjenme leerles la siguiente nota que fue, porque malas notas o malas noticias son malas noticias, no importa que también estén escritas. Esta nota, escuchen bien, fue escrita y fue escrita por un ladrón, encontrada en el interior de un auto que se había robado y lo dejó tirado por ahí, allá en Los Ángeles, California. Y dejó la siguiente nota, la voy a leer para ustedes en el auto. Obviamente está en inglés y está traducida. Dice, su radio está en la cajuela, pero no pude evitar que mi amigo se tomara todo el estéreo. Creo que su seguro cubrirá este robo. Siento haber tomado su auto, pero necesitaba uno y el empleado del estacionamiento dejó la llave puesta y no estaba vigilando. Su llanta trasera izquierda está perdiendo un poco de aire y la luz de los frenos se enciende muy seguido y a veces se queda encendida mientras vas manejando. Yo creo que tiene que revisar el líquido de frenos, le puso ahí. Imagínense. Espero no se haya molestado mucho porque tomé su auto. Hubiera preferido otro más nuevo, pero este es el que estaba disponible. Lo siento mucho. Por cierto, le hace falta gasolina. Imagínense, qué ladrón tan educado, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría que le dejara una noticia? No, cierto, a nadie, ¿verdad? Yo creo. Pero, o sea, malas noticias son malas noticias, no importa cómo te las den. Te robaron el carro, te robaron el carro. Te llevó la grúa, el carro también. Jesús nunca prometió que nunca se iban a llevar tu carro con la grúa, o que nunca ibas a chocar, no ibas a tener un accidente. ¿Qué es lo que Jesús prometió, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús nos dijo? Él dijo que si lo sigues, que si nosotros lo vamos a seguir, dijo, van a ser perseguidos, van a ser enfrentados, van a enfrentar oposición. Y déjenme darle la bienvenida a Luz y Verdad, donde queremos que todos se sientan bien. Bueno, es cierto, pero queremos compartir el mensaje completo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas o muchas iglesias lastimosamente solo comparten una parte de la palabra de Dios donde dice que Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro vencedor. Dice que seremos más que victoriosos en las virtudes de aquel, en el amor de aquel que nos entregó, que se entregó por nosotros mismos. O sea, no solamente sí sabemos que eso es cierto, que Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Pero también Jesús dijo esto, escuchen, Juan capítulo 15, versículo 18 y versículo 20. Y no sería compartir el mensaje completo si solamente les dejamos con una sola parte. Escuchen, Jesús dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero.
Recuerden lo que les dije. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. En el mundo tendréis aflicción. Pero recuerda, yo ya he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Y hoy estamos hablando de que tenemos que tener una perspectiva diferente ante los problemas, porque muchas personas y muchos cristianos que vienen al cristianismo dicen: uy, pastor, desde antes de que yo fuera cristiano todo estaba bien. Nada más me hice cristiano, perdí mi trabajo, mi esposa ya no me quiere, mis hijos ya no me hablan, ya subí de peso, se me está cayendo el cabello, y todo lo malo, todo lo malo me empezó a pasar después de hacerme cristiano. Y en el mundo es algo real, hermanos. Si el mundo nos odia, es porque también odiaron a Jesús. Y déjenme compartir nuevamente el contexto de Primera de Pedro. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo al principio? Es que Pedro estaba escribiendo a los cristianos gentiles que habían sido esparcidos, a los cristianos que habían sido exiliados, que habían salido de su lugar, de su patria, de su ciudad, y estaban siendo perseguidos de una manera así dura, mala, por el emperador Nerón. ¿Se acuerdan de Nerón? Nerón no solamente fue malo, o sea, de lo peor es lo que te puedes imaginar fue Nerón. Se dice, ustedes les dije, acuérdense, dicen los historiadores que lo más probable es que él mató a su propia madre, la mandó a asesinar. Y mató a su propia esposa, a su esposa Octavia, se llamaba su primera esposa. Y lo más probable es que mandó matar a su segunda esposa también. Y muchos historiadores creen que Nerón quemó Roma y después culpó a los cristianos por eso. Y de ahí se desató una persecución extrema, malísima en contra de la iglesia. Y dicen los historiadores que él había creado o desarrollado este deseo por construir nuevos edificios y nuevas galerías y hacer nuevas construcciones. Pero cuando el Senado le dijo que no podía seguir construyendo porque ya estaba todo construido, entonces él mandó quemar Roma. Él quemó Roma para poder volver a construir. Ahora, lo que espero que entiendan, mis queridos hermanos, que el mundo actual en el que vivimos, porque dicen, bueno, eso de persecución, eso ya es del pasado, eso fue hace de 2000 años, pues cuando la iglesia comenzó. Ahorita no estamos sufriendo persecución. Hermanos, en el mundo actual hay persecución en contra de la iglesia cristiana. Y de la peor, una persecución extrema. De hecho, la mayoría de los escritores cristianos, ustedes lo pueden investigar, lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en internet, piensan que la persecución de la iglesia cristiana se encuentra en el peor nivel de la historia del mundo en este tiempo. La iglesia cristiana está siendo perseguida. Muchos creen, de estos mismos artículos y escritores, que los últimos 10 años han sido la peor década de persecución en contra de la iglesia cristiana en la historia del mundo. Dicen que por un promedio al mes, en 30 días, hermanos, al mes 322 cristianos son asesinados. Al mes. 214 iglesias, edificios o lugares donde se consagran, que se usan para alabar a Dios, son destruidos al mes. 214 iglesias son destruidas. Se cometen alrededor de 722 actos de violencia en contra de gente o de personas cristianas, ya sean violaciones, golpizas, torturas, encarcelamientos, secuestros en contra de personas cristianas. Entonces, ¿cómo se ve la persecución en nuestros días? Bueno, eso depende mucho del lugar en el que estamos viviendo. Porque muchos de nosotros vamos a decir, no, a mí nunca me han perseguido de esa manera. No, pero estamos en una parte del mundo donde la persecución en contra de la iglesia también existe. Ustedes sabían que la Ville de Montreal, la ciudad o el gobierno ya no dan permisos para abrir otra iglesia. Para abrir iglesias aquí en Montreal. No quieren, sacaron a la iglesia, sacaron a Dios de las escuelas. Que no quieren que hables de Dios en tu trabajo. Todo es secularizar la sociedad. Nada tiene que ver con Dios, no quieren nada de Dios.
Y eso nos hace a nosotros encajonarnos, enconcharnos en una conformidad donde dice: yo vivo mi cristianismo en la iglesia, con mis hermanos, con personas conocidas, pero allá afuera no. Entonces estamos viviendo en una comodidad que más que comodidad para mí es un cautiverio. Porque no tenemos la libertad de predicar muchas veces el evangelio como nosotros quisiéramos. Y como les digo, depende de la persecución del lugar donde estamos. Para algunas personas puede significar perder a su familia. Para otras personas puede significar perder el trabajo por ser cristianos. Para unas personas puede ser significa estar encarcelado y golpeado. Para otros puede significar que no te van a invitar a una fiesta porque eres cristiano. Todo esto es persecución, hermanos. Todo esto que estamos viviendo, la iglesia está siendo perseguida. Y Jesús dijo: si me sigues, el mundo te va a odiar y serás perseguido. Y es por eso, hermanos, que yo creo que para muchos de ustedes este va a ser el mensaje más alentador que nunca habían querido escuchar. Pero quiero que tengamos una perspectiva diferente en la persecución, en las pruebas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando nosotros estamos enfrentando pruebas, cuando estamos enfrentando oposición, cuando estamos enfrentando este tipo de persecución? Fíjense, vamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Ya estamos en los últimos 2 capítulos. Vamos a ver hoy unos versículos de estos 2 capítulos. Primero, ¿qué es lo que tenemos que esperar o qué es lo que tenemos que hacer en la persecución? Cuando venimos al cristianismo, cuando venimos a Cristo Jesús, no podemos decir: ven a Cristo Jesús y se van a resolver todos tus problemas. No, ven a Cristo Jesús y espera los problemas. Número 1, esperen las pruebas. Esperen las pruebas. Fíjense lo que dice el versículo 12, lo tengo todo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: queridos amigos, amados, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. No te sorprendas que vas a atravesar pruebas, como si algo extraño les sucediera. Y como les digo, muchas personas dicen: ay, pues yo pensé que venir a Jesús iba a resolver. Hermanos, estar con Cristo, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es una paz que quita problemas, que quita ansiedades, sino que es a pesar de las ansiedades, a pesar de los problemas. Hermanos, si tú estás viviendo fielmente tu fe por Cristo, si estás viviendo fielmente para Cristo, no te sorprendas cuando enfrentes oposición. Digámoslo de esta manera: ¿cuántos les gusta el fútbol? Uy, bien poquitos. ¿Cuántos les gusta el fútbol? ¿Cuántos están contentos que ganó México a Chile 3? No es cierto. ¿Verdad? Porque nos dieron 7-0 que no se nos va a olvidar. Pero digamos que estamos hablando de fútbol. Si ustedes fueran del equipo contrario, y yo soy del equipo enemigo de ustedes, me ven en la banca del equipo, ¿ustedes se van a preocupar por mí? Me ven ahí en la banca con una botella, ¿verdad? Jugando a aventar la botella, a ver si queda parada, y la estoy aventando, y si no me van a ver con mi celular, y ya estoy sentado y esperando a ver a qué horas viene, y que acabe el primer tiempo, luego me mandan a calentar, salgo a correr un ratito, y luego regreso, me vuelven a sentar. ¿Les preocuparía que yo voy a hacer algo en contra de ustedes? A veces desde la banca. Muchas veces sucede lo mismo en la banca espiritual, digámoslo de esa manera. ¿A ustedes les preocuparía cuando yo entrara al campo de juego y empezara a tirar a gol, empezara a tirar a echar tiros a la portería y a querer ganarte y a empezar a sudar y empezar a anotar un gol, y después van a decir: no, este sí tiene que tener cuidado con ese porque nos va a ganar? Al entrar él se hizo un cambio en el equipo. Eso les preocuparía, ¿verdad? Y es lo mismo, hermanos. Si tú estás en una banca espiritual, no digamos nada más las bancas de aquí, pero si tú estás en el banquillo o en la banca espiritual, te voy a decir cómo se ves. ¿No estás sirviendo en tu iglesia? ¿No estás siendo fiel con Dios, con tus diezmos y con tus ofrendas? ¿Tu vida de oración es pobre o si no es débil, si no existe? No sé, no compartes de Jesús. Vas a tu trabajo, vas a tu escuela y nadie sabe que eres cristiano. No hay una amenaza
de parte de ti. ¿Por qué? Porque estás en el banquillo. Estás en la banca. Pero si tú entras en el juego, entras a jugar, tu enemigo lo va a notar y te va a atacar. Por eso no te sorprendas. No te sorprendas si estás en la batalla. ¿Cuántos de ustedes han jugado ese que le llaman paintball? Con pistolas de... ¿Qué es lo que pasa? Te disparan unas bolitas de pintura, ¿verdad? Y duele. Duele porque dice, es juego. No, pero duele. A mí me pegaron una vez aquí y me salió ¿verdad? Un chipote chillón, dice ya el Chavo del 8. Y pero me pongo a pensar, tú estás en un campo de batalla y te empiezan a disparar y vas a decir, oye, me están disparando. Pues, ¿qué esperabas? ¿Que te aventaran rosas y que te aventaran flores? Estás en el campo de batalla, hermano. El cristianismo, déjame decirte esto, el cristianismo no es un campo de juego, es un campo de batalla. La palabra de Dios dice ahí en Romanos, dice en Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Estamos en un campo de batalla. No te sorprendas si enfrentas oposición. No te sorprendas si tienes pruebas. Si tú estás viviendo fielmente para Cristo, vas a enfrentar pruebas. No te sorprendas por la prueba de fuego, dice Pedro ahí en el capítulo 12, el versículo 12, dice, no te sorprendas por la prueba de fuego que están atravesando. Y literalmente estaban atravesando prueba de fuego. Yo les dije la primera semana que Nerón lo que hacía con estos cristianos es que los vestía con pieles de animales todavía sangrando, recién quitadas de los animales, se las ponían y los aventaban a las jaulas, los aventaban a los coliseos para luego aventar a perros salvajes, animales salvajes que los devoraran vivos. Estas personas, dice la historia, que Nerón agarraba a los cristianos y los sumergía en cera hirviendo para que literalmente fueran velas humanas, antorchas humanas. Después los colgaba en los árboles o en estacas y encendía a estas personas. Literalmente eran pruebas de fuego. Ahora, si Pedro estuviera en nuestros días, en estos días, escribiendo este mensaje a la iglesia de hoy, ¿cómo se vería, hermanos? ¿Cómo se vería si lo adoptáramos, si lo adaptara para nuestra audiencia? Si, por ejemplo, escribiera a los cristianos que viven en el Medio Oriente, a los que están en Libia. No te sorprendas, hermano, si alguien que tú conoces es decapitado el día de mañana. Un cristiano. No te sorprendas si tú estás en Indonesia, la Indonesia musulmana, y tu familia te repudia por haber seguido a Cristo. ¿Cómo se vería en este tiempo nosotros? No se sorprendan, chicas, no se sorprendan, muchachas, si nadie los invita a salir, si los hombres no las invitan a salir porque ustedes están poniendo una postura de pureza hasta el matrimonio. No se sorprendan que las traten de mojigatas o de mojigatos. No se sorprendan que se burlen de ustedes. No se sorprendan que su misma familia se burle de ustedes por venir los domingos a servir en su iglesia. No se sorprendan. Esperen las pruebas. Número 2. Ahí lo tienen, versículo 13. Regocíjense en las pruebas. Y me da risa, me da un poco me llama la atención porque algunas personas dicen, ay, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso de que si me está pasando algo malo, me voy a regocijar, me voy a alegrar? O sea que si le cae un árbol a mi carro y lo destruye, ay, qué bonito, qué contento, ¿verdad? No, eso no es lo que está diciendo. Fíjense, en cambio, alégrense mucho. Porque estas pruebas por su cristianismo, si están atravesando oposición, si están atravesando pruebas por su cristianismo, estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Imagínate, esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si estamos sufriendo por un poco de tiempo, cuando Cristo se manifieste en su gloria, cuando Cristo descienda con todo su poder y su gloria, nosotros vamos a tener la alegría de estar con Él, la bendición de disfrutar toda la gloria de Dios. Pero aceptémoslo, hermanos, aceptémoslo. La comodidad a veces es lo que buscamos. Buscamos la comodidad a toda costa, inclusive en el nombre de Jesús.
¿Por qué, pastor? ¿Cuántos de ustedes oran diciendo, Padre, Señor, bendícenos hoy, que tengamos un buen día? Decimos, ¿verdad? Y no es malo, digo, no estoy diciendo que pidamos que Dios nos bendiga nuestro día, no es malo. Pero muchas veces pedimos a Dios tener comodidad, que nadie nos confronte hoy. Y literalmente, yo prefiero, hermanos, personalmente yo prefiero tener una buena plática con una persona, platicar de fútbol, platicar de otras cosas, que ponerme a confrontarme con alguien. ¿A cuánto les gusta estarse confrontando con las personas? Así de que, con un testigo de Jehová, digamos. Con una persona un ateo, que te empieza a hablar mal de tu fe. ¿No? Prefieres, no, yo no quiero gastar mi saliva en pelearme con él o con ella. Normalmente es lo que preferimos. Mucha gente lo que está buscando es la comodidad, el placer, la tranquilidad. Evitamos el conflicto, esquivamos cualquier oposición, tomamos el camino de menor resistencia. ¿Cómo se ve esto? Jóvenes, hermanos, hermanas, tal vez te invitan a fumar o a beber y tú lo haces para encajar. O fuman hasta marihuana, fuman todo lo que se encuentren y dices, no importa, no, yo quiero encajar. No, te evitas la oposición, quieres encajar. Te ríes, tal vez en tu trabajo te ríes de las bromas de doble sentido para que no digan, uy, el aleluya, pobrecito, no quieren hablar con él. Te ríes de las bromas sexistas y las bromas racistas. Inclusive mucha gente hace bromas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la gente se está riendo. No, como cristianos nos reímos. Eso no es enfrentarse, eso es querer la comodidad. O tal vez tú eres de los que hablas groserías, palabrotas, malas palabras en tu trabajo o allá afuera para encajar con las personas con las que te rodean. Para que no sepan que tú eres cristiano. Tú no eres de las personas que dicen, ¿sabes qué es eso? Ese tipo de chistes a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque no quieres que se burlen de ti. No quieres que te señalen. Ocultas tu fe en Cristo Jesús para que nadie se burle de ti. Y ahí estamos buscando la comodidad. De hecho, lo que quiero hacer es mostrarles en este momento un par de ciclos, 2 gráficas. Y quiero que piensen en estos 2 ciclos, hermanos, y se pregunten, ¿cuál de estos representa mi semana pasada? Mi vida en la semana pasada. Por ejemplo, el primer ciclo es de las personas que persiguen la comodidad, le van a ver ahí. Están persiguiendo la comodidad y no enfrentan a nadie, no se meten con nadie. Es más, ni siquiera saben si en su trabajo o en su escuela saben si son cristianos. Se ríen de todas las bromas de doble sentido, hablan malas palabras. O sea, viven la vida como ellos quieren. Pero eso sí, vienen todos los domingos a la iglesia. Entonces, tú vives persiguiendo la comodidad. Evitas la oposición, como te digo, no te metes con nadie y no quieres que nadie se meta contigo. ¿Sabes lo que pasa de eso? Tu fe va a ser debilitada. No sé si lo tenemos acá atrás. Teníamos unos, no están. Tu fe va a ser debilitada. Y cuando tu fe es debilitada, la vida que estás viviendo va a ser vacía. Vas a vivir una vida cristiana de fe, pero una vida vacía. Incluso cuando lo haces al revés, en lugar de perseguir la comodidad, entonces vives valientemente para Cristo, compartes tu fe, vives tu fe cristiana, lo que vas a enfrentar oposición. ¿Por qué? Porque si el mundo no amó a Cristo, a ti tampoco te van a amar. Pero cuando enfrentas oposición, ¿sabes lo que va a pasar? Tu fe se va a ver fortalecida. Tu fe se va a fortalecer y al fortalecer tu fe, tú te vas a acercar más a Jesús. Ahí lo deben de tener en sus boletines si no están acá atrás. Vas a estar más cercano de Cristo. Vas a poder acercarte más a Jesús y entonces vas a seguir viviendo valientemente. Y nuevamente vas a enfrentar oposición, vas a fortalecer tu fe, te vas a acercar más a Cristo Jesús y vas a vivir una vida con propósito, una vida para la honra y gloria de Dios. Entonces regocíjense. No se sorprendan si no enfrentan pruebas. Si enfrentan pruebas, más bien sorpréndanse si no están enfrentando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
Número 3, encomiéndense a Dios. Encomendémonos a Dios. Versículo 19 del mismo capítulo 14, del capítulo 4 dice: de modo, hermanos, escuchen bien esto, porque es la palabra de Dios para nosotros. Si sufren de la manera que agrada a Dios, o sea, por su fe, si están sufriendo por su fe, sigan haciendo lo correcto. Hermano, sigue haciendo lo correcto. Y luego dice: confíenle su vida a Dios. Encomienden, dice la Reina Valera, encomienden su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca falla. ¿Tú crees que Dios te va a fallar? No, Dios nunca falla. La palabra confiar que tenemos ahí, de confiarle a Él, encomendarse a Dios, es la palabra paratitsemi, es la palabra en griego, es un término bancario, quiere decir, vienes y haces un depósito a Dios. Vas a hacer tu depósito a Dios para que Él te guarde con seguridad. Es como lo que hacemos ahora. Vamos y depositamos al banco para que esté seguro nuestro dinero en el banco. Pero tú vienes y confías en Dios tu vida. La depositas en Dios porque Dios te va a cuidar, Dios te va a resguardar. Y esto encaja hermosamente. Me encanta esta ilustración porque encaja con la ilustración del oro que vemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Si quieren ir ahí en sus Biblias, yo lo tengo en la nueva versión, nueva traducción viviente. Porque Dios envía el fuego de prueba para quemar toda la escoria que hay en nosotros. Y nosotros nos encomendamos a Él. Yo les pregunté, ¿cuántas veces tiene que pasar el oro por la prueba de fuego? ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Acuérdense, las que sean necesarias. ¿Y hasta cuándo sabe la persona experta en perfeccionar o en purificar el oro que el oro está bien puro? Hasta que se refleja en él. Y Dios te va a hacer pasar por la prueba de fuego las veces que sea necesaria hasta que pueda verse reflejado el carácter de Cristo en ti. Amén. Fíjense lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Vamos a regresar unos capítulos atrás. Dice: estas pruebas, lo vimos la primera vez, la primera semana, demostrarán que su fe es auténtica. Acuérdense, hay fe auténtica y hay fe que no es auténtica. Escuchen bien, está siendo probada su fe de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes, escuchen bien esto hermanos, la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá, escuchen bien lo que acabamos de escuchar, de leer, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado ante todo el mundo. ¿Cuántos quieren escuchar? Hermanos, eso es algo que espero y ansío escuchar de la voz de mi Señor Jesucristo. Que el mismo Señor Jesús de su boca, de sus labios me diga: bien, buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren escuchar eso, hermanos? Amén. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra pues, recibe la gloria, recibe la alabanza, la honra de nuestro Señor Jesucristo, porque venimos con Él, vamos a hacer, la iglesia va a estar con Él cuando Cristo sea revelado. Entonces te voy a decir algo, y ahí lo deben de tener en sus boletines. Y si te quedas con algo, quédate con esto, es bien importante. Haz lo correcto, lo acabamos de leer en el versículo 19. Haz lo correcto y confía en Dios con los resultados. Amén. Otra vez, haz lo correcto y confía en Dios con los resultados. Hagan lo correcto en el trabajo. Si en tu trabajo se están burlando de Jesús, están haciendo chistes de todo, hay doble sentido, hermano, no participes de eso, haz lo correcto. Y si se burlan de ti, te tratan de aleluya, de santurrón, no importa, haz lo correcto y confía en Dios con los resultados. Si tus compañeros de trabajo, si tus amigas o en la escuela o donde sea se van y están hablando con otras personas en Facebook y están diciendo: ay, no pasa nada, una canita al aire, no pasa nada, no vamos, y están haciendo de su vida, viviendo su vida como quieran, ¿verdad? Que se sienten bien galanes y te están incitando a que tú hagas lo mismo. Uy, qué mamadita, ¿verdad? Que le tiene miedo, le pega a su esposa. No le hagas caso. Haz lo correcto y confía en Dios con los resultados. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Tú vas a tener un matrimonio sólido y un matrimonio que honra a Dios.
Cuando muchas de esas personas a la vuelta de unos años van a venir, oye, tengo problemas en mi matrimonio, me estoy divorciando, mi esposa también me hizo lo mismo. Y eso sucede. Haz lo correcto y confía en Dios con los resultados. En tu familia, hasta en tu equipo de fútbol, si quieres, haz lo correcto. No hagan trampa. Hermanos, los cristianos no cortamos atajos. Los cristianos no comprometemos nuestros valores. Eso fue lo que vimos en la segunda semana. Los cristianos tenemos que aprender a vivir por convicciones. Porque cuando tú aprendes a vivir por convicción es más sencillo. A veces no es más fácil, es más sencillo tomar decisiones. Porque tú no te vas a mover de tus convicciones. Hermanos, los cristianos no somos tímidos. Porque Dios nos dice ahí en 2 de Corintios 5:17, que Dios no nos ha dado, no, en 1 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermanos, iglesia, el mundo se está volviendo cada vez más oscuro. ¿A cuántos les preocupa eso? A mí me han preguntado, pastor, ¿a usted no le preocupa que alguna vez le ha preocupado que el mundo se está volviendo más oscuro, más difícil, más feo? Que todo quieren sacar la iglesia y la Biblia de todo. A mí no. Perdón, pero a mí no me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. Jesús dijo, si a ustedes los odian, recuerden que a mí también me odiaron. Y yo creo, hermanos, que la persecución nunca debilita a la iglesia. La persecución fortalece nuestra fe. Y si vas a enfrentar oposición y vas a enfrentar pruebas por tu fe, alégrate, confía en Dios y encomiéndatele tu vida a Él. A veces es tan fácil decir, soy cristiano, en el lugar donde vivimos y no vivir nuestra vida cristiana realmente. Para muchos cristianos en otras partes del mundo eso puede costarles la vida, decir soy cristiano. Pero yo creo que la persecución te va a hacer tomar una decisión. Yo creo que la persecución nos hace tomar una decisión. La decisión si de verdaderamente vamos a ser seguidores de Jesús o solamente somos simpatizantes de Él. Y eso es lo que hace la prueba. Por eso que son pruebas. Hermanos, no te preocupes cuando seas perseguido, no te preocupes cuando seas acosado, no te preocupes cuando seas enfrentado y haya oposición en contra de ti, no te preocupes cuando te persigan, preocúpate cuando no lo están haciendo. Hermanos, para nosotros la comodidad tiene que ser incómoda. Para los cristianos tenemos que exponer nuestra vida cristiana allá afuera, hermanos. Allá es donde tenemos que comportarnos como cristianos. Aquí en tu iglesia tú vas a venir a ser recargado, vas a venir a ser edificado, a recargar tus baterías espirituales. Aquí en la iglesia vas a venir a que te cuidemos, a que te consolemos. Aquí en la iglesia venimos a ser cuidados y a crecer en Cristo Jesús. Pero allá afuera es donde también tienes que vivir tu vida cristiana. Porque ¿sabes qué? Una vez que tú paras un pie fuera de esa puerta, estás entrando en el campo de batalla. Amén. Una vez que tú te paras allá afuera, estás entrando. De hecho, me gustaría que pusiéramos un letrero, bienvenido, estás entrando en el campo de batalla. ¿Verdad? Porque allá afuera es donde demostramos ser cristianos. Allá afuera es donde experimentas también a Dios. Tú vives una vida valiente, como les había dicho, enfrentas oposición, tu fe va a ser fortalecida y te vas a acercar más a Cristo Jesús. Y sigues viviendo una vida valiente, enfrentas oposición, tu fe va a ser fortalecida y te sigues acercando más a Cristo Jesús. Hermanos, fíjense cómo termina Pedro, me encanta. Después de todo lo que les dice, van a pasar problemas, tienen problemas de fuego, tienen que ser diferentes, somos llamados a ser diferentes, a tener una perspectiva diferente en las pruebas, en los valores, a ser diferentes nosotros mismos. Y fíjense lo que dice en el capítulo 5, versículos 5 y 7. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, escuchen bien, humíllense ante el gran poder, la poderosa mano de Dios, el gran poder de Dios. Muchas veces lo que menos queremos hacer es humillarnos ante Dios.
Y por eso es que no queremos sufrir las pruebas. Y a su debido tiempo, fíjense, Él nos levantará con honor. Escuchen bien, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Permitan que este tiempo de sufrimiento les haga postrarse delante de Dios. Y entonces Él los exaltará cuando estén listos, cuando Él vea que están listos. La maravillosa promesa de Dios es esta, fíjate, que Él cuidará de ustedes. Él los va a cuidar. Y eso que dice ahí Pedro, que dice en la versión Reina Valera, echen sus ansiedades sobre Él, pongan sus ansiedades sobre Él. Es un término de pesca, una palabra que era un término de pesca que se utilizaba, obviamente Pedro era pescador. Era agarrar la red y aventarla hacia los peces. Pero agarrabas algo y lo aventabas. Aviéntalo, échalo, ponlo. Lo que sea que te preocupa, hermanos, dáselo a Dios. Échaselo a Dios. Dáselo a Dios. Pónselo a Dios. Si te preocupan tus finanzas, déjaselas en las manos de Dios. Haz lo tuyo y déjaselas en las manos de Dios. Si te preocupan tus hijos, las decisiones que están tomando, su crecimiento, dáselos a Dios. Pónselos a Dios. Si te preocupa tu situación de salud, tu salud, pónsela a Dios. Si tienes un estrés por alguna presentación en el trabajo, en la escuela, dáselo a Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Entonces dice el versículo, fíjense, me gusta porque es como que Pedro está tratando de aterrizar la carta y es como esos predicadores, me dan 5 minutos, ¿quién me da 5 minutos más? ¿Quién me da 5 minutos, por favor? 5 minutos, 5, 10, 15, 20, ¿verdad? Así. Pero así está Pedro, como que quiere acabar y no acaba, quiere acabar y no acaba. No sé por qué, pero me ha pasado a mí. Pedro dice, capítulo 5, versículos 10, 11. Dice, entonces, fíjate, esa es la palabra de Dios para ti, hermano. Después que hayan sufrido un poco de tiempo, porque es un poco de tiempo. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿qué va a pasar? Él los restaurará. Él los sostendrá, Él los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Porque eso es lo que va a pasar. Como dice Romanos, en todas estas cosas somos más que vencedores. Vas a sufrir. No te sorprendas cuando vengan las pruebas, cuando enfrentes oposiciones. De hecho, espéralas. Y después de eso, cuando sufras por un poco de tiempo, Él mismo, cuando has sufrido por un poco de tiempo, Él los va a restaurar, los va a sostener, los va a fortalecer y los va a firmar sobre el fundamento sólido, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nuestra fe no se debilita, se fortalece con las pruebas. Amén. Dios permite, y con esto estamos terminando, nos permite sufrir para poder derramar de su gracia sobre nosotros. Otra vez, Él nos permite sufrir para poder derramar su gracia sobre nosotros. Cuando sufrimos, aprendemos a descansar en Él. Porque la gracia de Dios, Dios suple de su gracia a los que tienen necesidad de Él. Si tú no tienes necesidad de Dios, su gracia, pues obviamente, Dios rechaza a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primero sufrimos por un poco de tiempo. Luego, según hayamos sufrido, Él nos equipa, Él nos capacita, nos restaura, nos confirma y pone un fundamento glorioso, sólido. Nuestra fe ya no se va a mover. Muchas veces enfrentamos pruebas que nos sacuden la fe. No sé cuántos han enfrentado ese tipo de pruebas. A mí me ha pasado. Que nos sacude la fe y dices, ¿dónde estás, Dios? En este momento que estoy sufriendo, ¿dónde estás? Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Vas a sufrir por un poco de tiempo, pero eso lo que va a hacer es poner un fundamento sólido. Vas a salir fortalecido, vas a salir bendecido. Así que esperen las pruebas. Regocíjense cuando estén en medio de las pruebas, porque su fe será probada como el oro. Pero su fe es más preciosa que el oro. Es más preciosa que el oro. Y después de haber sufrido un poco de tiempo, encomiéndate a Dios. En ese momento, encomiéndate a Dios.
Después de haber sufrido un poco de tiempo, vas a salir restablecido, vas a salir fortalecido, sostenido por la mano preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y vas a tener un fundamento sólido en tu fe. Vamos a terminar. Padre, gracias te damos a ti, te damos la honra y la gloria.